Listo. Bienvenidos a Derecho de Réplica, el espacio donde analizamos los temas más relevantes y actuales del mundo jurídico. Conducido por la maestra Denise Áviles y el doctor Arturo Castañeda y grandes invitados, donde juntos explorarán los desafíos y las oportunidades que enfrenta el derecho en la actualidad. Presentado por el Instituto de Estudios de Capacitación Jurídica, INDECAJ. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa número 17 de Derecho de Réplica. Hoy, como siempre, tenemos la participación de un gran invitado de superlujo, al doctor Rubén Quintino Cepeda. Pero antes de darle el uso de la voz, queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan a través de Facebook Live y por Zoom. Y a nuestra señorita directora, la maestra Cristina Ortega Camacho, por hacer este programa posible. Y antes de, como les digo, de darle el uso de la voz a nuestro querido invitado, el doctor Quintino, queremos saludar a nuestro querido sensei de la dogmática, el doctor Arturo Castañeda. Buenas tardes, doctor. Mi querida maestra Denise, muy bien, con el gusto, efectivamente. Hoy tenemos un gran invitado, estamos muy agradecidos con él. Mi estimado Rubén, pues no es la primera vez que nos encontramos por acá en una plática. De hecho, me parece que es la tercera ocasión. La primera vez con nuestro buen amigo en común, el doctor Rubén Servín. Después, en alguna ocasión, que me hiciste el honor de recibirme ahí en Jibo. Y ahora estamos acá en INDECAJ. Fíjate que veía a partir de la publicidad cómo decían o cómo ya empezaban a esbozar un poquito de las diferentes perspectivas, de los diferentes criterios que pudiéramos tener entre nosotros. Pues es conocido que nuestras metodologías son bastante diferentes, por decirlo de alguna manera, pero yo considero que esto tiene un valor. Rubén, ¿cuántos operadores no conocemos que tienen puntos de vista contradictorios entre sí, pero no se dicen las cosas de frente como caballeros, platicando, sin prestarse a un debate que al final del día lo único que nos interesa es que contribuya un poquito en nuestro sistema? ¿Cuántos operadores no se dicen también por ahí que nadan de muertito en las redes sociales, leyendo cosas con las que no están de acuerdo, simplemente haciendo nada? ¿Cuántos inclusive no están en las aulas privadas diciendo cosas del uno y del otro sin que esté presente la persona de la que habla para que pueda también realizar sus argumentos? Esto yo creo que al final del día pues, puede llegar a confundir a los operadores. La idea es que lo sometido a toda contradicción beneficie, como yo lo decía en un principio, al sistema, porque si no, ¿qué caso tendría? Serían solo egos absurdos. Por eso quiero agradecer, por supuesto, al Instituto INDECAJ, a mi querida Cris, que permite que se abran estos espacios en donde podemos platicar, sabiendo obviamente perfectamente que tenemos estas dos metodologías un poquito diferentes. La tuya ya sabemos que basada en autores, en fechas, en esta historia del derecho. Fíjate, Rubén, que recuerdo que alguna vez comentabas que no te gustaba que te nombraran un historiador del derecho, que preferías que te dijeran un cronista del derecho, que este valor, este trayecto tan importante que has tenido en el que vas relatando todos los acontecimientos para poder comprender de una mejor manera estas figuras. Y bueno, por otro lado, mi metodología, que trato de basar absolutamente en fuente formal del derecho, tesis, jurisprudencias, el propio código. Prácticamente lo hemos platicado tú y yo, y sé que diferimos en esta parte, pero pues es la idea de nutrirnos, que yo creo que en una audiencia real no debemos llevar autores, no debemos de llevar libros, pero no me malentiendas tampoco, vamos. Ya cerrando esta introducción, los que me conocen no me van a dejar mentir que siempre que tengo la oportunidad de platicar con alguien, le digo que el conocimiento de la historia del derecho es importantísimo. Es la única manera de entender la evolución de ciertas figuras o de la totalidad de las figuras para poder comprender ese pasado jurídico y poder entender mejor
tu ley Yo vigente. puedo grabar un hospedaje más, Pero de la ¿no? misma manera, y tampoco me van a dejar mentir, les comento que como sugerencia, primero deberíamos de tratar de dominar lo que es la dogmática y posteriormente acudir ya a algunos aspectos de teoría del delito. Inclusive yo menciono que si tuviera que escoger alguna de estas dos formas para poder subirme a una audiencia, considero que podría ser un poquito peligroso basarme solamente en historia para interpretar una norma de carácter vigente. Fíjate que en este cierre de esta conclusión que te comento, déjame decirte que respeto absolutamente, te lo digo de frente y te lo he dicho en lo privado y en lo público, respeto absolutamente tu trayectoria. Llevas años formando juristas. No es raro, inclusive, que ante una pregunta que se haga por ahí en el foro, no falte quien levante la mano y diga, como señala Rubén Quintino, y empieza a dar absolutamente todo su argumento. Déjame decirte, Rubén, que inclusive yo cuando he tenido oportunidad de practicar algunos exámenes, algunos grupos, lo primero que les digo es, quien me conteste así, está reprobado, ¿eh? Y no lo digo porque me conteste Rubén Quintino, no. Cualquier autor, inclusive me han dicho a mí, como lo dice usted en su libro, reprobado. La realidad es que anteriormente creo que vivíamos en un México en donde se aplaudía todo lo que no se comprendía. Se buscaba lo complicado. Y las nuevas generaciones, afortunadamente, ahora ya no requieren solamente una memoria privilegiada, sino un razonamiento basado en una dogmática y quizá no tanto en aspectos absolutamente doctrinarios. Obviamente hay que ser congruentes y por eso siempre tratamos de preocuparnos por llevar lo vigente a las audiencias. En este sentido, ahora sí, por último, déjenme decirles que me siento muy halagado porque el doctor me hizo llegar un documento de 76 hojas sobre un análisis que realizó sobre el libro o sobre la obra Estructuras de la Dogmática Penal Mexicana. Rubén, así que ha sido un minuto, así ha sido una obra, me halaga, por supuesto, porque es un tiempo valiosísimo en el que me has hecho del conocimiento tus posturas y por supuesto que aquí absolutamente todo se toma en cuenta. Pero bueno, el tema que nos trae aquí hoy parece muy trillado, parece estéril, parece un problema completamente doctrinario que no tiene importancia ni trascendencia. Básicamente vamos a hablar de la diferencia entre un delito con 3 o con 4 elementos, salvo lo que disponga obviamente nuestro invitado de los temas que quiera tocar, que es completamente libre de hacerlo. Y es importante simplemente dejar esto sobre la mesa. Hasta antes de 2014, nadie, señores, nadie dudaba que en México el delito estaba conformado por 4 elementos, completamente aislados. Pero a partir de la redacción del 405, viene a darse esta duda por una modificación en el Código Procedimental. Y se dijo, ya no hay más 4, ahora hay 3, porque la conducta es típica, porque la conducta se analiza en la tipicidad. Pero esto, y es a lo que nos va a ayudar nuestro invitado a entender, ¿qué repercusión tienen las audiencias? ¿Qué repercusión tiene en una vida de operador jurídico? Porque si no se producen consecuencias, pues creo que mejor deberíamos permanecer en silencio. Entonces, la postura objetiva, al parecer, es que la conducta en México no es o no debe analizar ni el dolo ni la culpa. Que la voluntad no es intención, la voluntad no es dolo. Que la conducta en México, por aspectos, no porque yo lo diga, sino por aspectos legales y jurisprudenciales, analiza de forma aislada la conducta. Esto es, si la conducta fuera una casa, primero necesito la casa para entrar a una recámara que se llame dolo o culpa. ¿Y quién mejor que para poder comentar todas estas cosas, estas posturas tan interesantes, que nuestro invitado de hoy, Rubén Quintino? Le cedemos entonces el uso de la palabra, ya hemos platicado de la estructura del programa y muy agradecidos con todos los que nos acompañan. Un abrazote, mi estimado Rubén. Muchísimas gracias. Gracias a mi institución que amablemente me invita a participar con ustedes.
Un saludo a mi grupo de Jivo Instituto porque los invité. También un saludo a Manuel Camacho porque le mandé la invitación. Me dice que ya anda por ahí o está por conectarse. Pues bien, yo realmente llevo un poco de prisa porque tengo que empezar mi clase a las 19 horas, como les comenté, en Jivo Instituto. Y bueno, ya te llevaste prácticamente 15 minutos, mi estimado. eh, Tienes el tiempo que quieras, mi estimado Rubén. Bueno, entonces miren, yo voy a compartir el documento que esta tarde le envié a nuestro amigo eh, Arturo Castañeda. Aquí trata el tema de la conducta en su obra. Entonces, lo primero que he observado es que tienes un concepto de conducta fáctica y tú lo defines a la conducta fáctica con dos elementos, uno psicológico y otro físico. Y dices que la conducta fáctica puede ser mediante acción u omisión. La omisión, Arturo, no tiene ningún elemento fáctico. Entonces ahí hay una contradicción. Perdonen que tengo un estilo como que pienso en la ciencia como si fuera una ciencia penal de las frases. Entonces pienso esto como falso y verdadero. Yo creo que el derecho penal es una ciencia de las frases. Ya lo verán después. Y creo que es falso cuando nos dices que la conducta no es dolosa ni es culposa. No, la conducta jurídico-penalmente relevante, estimado Arturo, tiene que ser o dolosa o culposamente cometida, tal como lo establece el artículo 3 del Código Penal para la Ciudad de México y todos los correlativos de la República Mexicana. ¿Qué dice el tercero? Dice, bueno, pues una conducta es jurídico-penalmente relevante cuando ha sido dolosa o culposamente cometida. Esa es la materia prima del derecho penal, mas no la conducta desprovista de dolo y de culpa. Cuando tú defines a la conducta fáctica, dices que no tiene dolo ni culpa, craso error, porque a nadie de nosotros nos gustaría ser tratado como un objeto, sin voluntad, sin dolo ni culpa. A nadie de nosotros nos gustaría que se nos sobaje como si fuéramos, por ejemplo, un trozo de madera. No, los seres humanos tenemos y actuamos con voluntad, ya sea dolosa o culposamente. Y como hoy escribí en mi Facebook una frase más o menos que dice, lo interno y lo externo de una conducta típica es inseparable. Bueno, la segunda observación es que pues afirmas que una conducta fáctica no puede ser dolosa ni culposamente cometida. Craso error y contradictorio en sí mismo. Y luego dices que el concepto de conducta fáctica desprovista de dolo y de culpa constituye la materia prima del derecho penal. No lo creo así, Arturo. La materia prima tiene que ser una conducta o dolosa o culposamente cometida. En el punto 4 dices que el concepto de conducta fáctica desprovista de dolo y de culpa le hace incidir, en este caso te hace incidir a ti, en tres grandes fallas técnicas. Comienza por la primera, que se refiere al concurso, porque tú dices que el concurso tenemos que analizarlo en la conducta fáctica, pero la conducta fáctica para ti está desprovista de dolo y de culpa. Entonces, ¿cómo le entras al concurso ideal si el concurso ideal te exige unidad de acción? Craso error. Incluso el concurso real, para que lo constates, tienes que verificar que no estemos en presencia, por ejemplo, de un delito continuado, porque de ser así, se excluye el concurso real. ¿Y el delito continuado qué te va a pedir? Si no, la unidad de propósito delictivo. Entonces, esa conducta fáctica donde estudias el concurso sin dolo ni culpa, lamentablemente es un tache. Desde tu perspectiva, las acciones libres en su causa, debemos estudiarlas o debemos estudiar el dolo o la culpa. Desde tu perspectiva, debemos estudiar el dolo y la culpa en las acciones libres en su causa en la acción defectuosa posterior. No, simplemente basta leer, Arturo, el artículo 15, fracción octava, fracción séptima, parte conducente del Código Penal Federal, que nos dice que la acción libre en su causa puede ser dolosa o culposamente cometida.
Cuando un sujeto dolosa o culposamente se coloca en un estado de imputabilidad para, y ese para es un elemento subjetivo específico. Conclusión, en las acciones libres en su causa, no debemos estudiar el dolo y la culpa en el comportamiento defectuoso posterior, sino en el comportamiento precedente doloso o culposo. Por eso se llama acción libre en su causa, precisamente. Por eso se llama acción libre en su causa dolosa o culposamente cometida. También este error de tu concepto de conducta fáctica va a afectar a lo que se entiende por injerencia en los delitos de comisión por omisión. Porque como sabemos, la injerencia puede ser una fuente de la calidad de garante debido al comportamiento culposo precedente. Y entonces tu concepto de conducta fáctica impide entrar al estudio del comportamiento culposo precedente y con ello impide identificar cuando estamos ante una calidad de garante sobrevenida por injerencia. Bueno, pues este es el resumen del primer punto y el desarrollo aquí lo tenemos, ¿no? No voy a leer el desarrollo porque sería muy tardado, pero bueno, aquí están las páginas donde citas lo que estoy mencionando. Cada vez que ves ahí un paréntesis, te vas a dar cuenta que es la página de tu libro. Paso al segundo tema rápidamente. Es el relativo a dónde se analizan las acciones libres en su causa. Estimado Arturo, mira, desde tu perspectiva, las acciones libres en su causa en tu libro tienen 10 naturalezas distintas y contradictorias entre sí. Esto no se lo valemos a un estudiante de licenciatura, de verdad. No le valemos que por una parte nos diga que la acción libre en su causa es la previsibilidad previa a la conducta, que en otro momento nos diga que es la conducta o la voluntad, que en otro lugar nos diga que es la culpabilidad o la inimputabilidad, o que en otro lugar nos diga que es el estado de inimputabilidad, y que en otro lugar nos diga que no, y que siempre no, que la acción libre es la incapacidad de comprender la ilicitud. Y luego en el punto 7 dices que se presenta cuando el activo hubiese provocado su trastorno mental. En el punto 8, que al momento en que se causa el estado de involuntariedad o inconsciencia. En el 9, al momento en que se provoca el estado de inimputabilidad. En el 10, al saber cómo se actualiza la conducta delictiva y no en el momento de la autoprovocación. Esto último es un gravísimo error, Arturo. Mira, por eso es importante la historia. Se llaman acciones libres en su causa, porque son acciones libres en su origen. Y en su origen, el sujeto es imputable. Y en ese momento, actúa dolosa o culposamente, se coloca en un momento posterior en un estado de inimputabilidad para en este segundo instante cometer un delito. Muy bien, entonces lo que sí no se vale, tú puedes tener la opinión que quieras, pero lo que no se vale es titubear en 10 ocasiones, porque paja es delito. En cualquier materia, paja es delito. Bueno, pues en el resumen de este segundo punto, ahí te hago saber que es falso que tratándose de acciones libres en su causa, dices que en México no interesa saber si la autoprovocación fue dolosa o culposa. Tú, si esto fuera una tesis, le pongo touch, ¿no? Me siento como en un examen profesional internamente. Pero bueno, también es falso que todos los códigos penales de la República definan a la acción libre en su causa como un estado de inimputabilidad. Si tuvieras razón, Arturo, entonces todos los borrachines que están en un estado de inconsciencia, en un estado de inimputabilidad, en un estado maravilloso que es el estado de embriaguez, pues estarían disculpados, porque tú dices, bueno, pues todos los códigos definen a la acción libre en su causa como una causa de inimputabilidad. Imagínate qué terrible. No, pues no.
El sujeto se encuentra en un estado de inimputabilidad en ese instante, claro, pero ha de responder por su acción libre precedente, cuando él era imputable. Entonces, más que inimputable, es una excepción a la inimputabilidad. Luego dices que en todos los códigos de la República, pues tenemos acciones libres en su causa culposas. Te invito a leer el artículo 29, apartado 6, fracción segunda del Código Penal de la Ciudad de México, igual que Durango, el artículo 28, en Hidalgo, todos los códigos, en realidad la mayoría te van a decir lo contrario. No todos los códigos de la República, contrario a lo que afirmas, regulan la llamada acción libre en su causa culposa. Sí lo hace el Código Penal Federal, pero la mayoría ya no, de 2014 para acá. ¿Por qué? Porque te cito el caso de Durango. Bueno, pues Durango nos tiene una fórmula muy bonita que nos dice, en caso de una acción libre en su causa culposa, se estará lo establecido a los delitos culposos. ¿Sale? Entonces, las acciones libres en su causa están en extinción. De hecho, lo están desde 1994. Pero bueno, no voy a entrar a la historia porque voy a perder un poquito más el tiempo. Ahora, en el desarrollo de estos puntos, que me gustaría que los pusiera la institución a la amable lectura de nuestro público, pues vas a encontrar las páginas donde haces estas aseveraciones con las que no coincido, por supuesto. Voy a ver aquí ya el tema número 4, perdón, el tema número 3, pero que aparece como tema número 4. Y de plano, Arturo, te sugiero que no titubees con la naturaleza jurídica de las figuras. Ya para la acción libre en su causa nos diste 10 naturalezas. Ahora defines a la comisión por omisión de 6 maneras. Te refieres a la comisión por omisión como si fuera una conducta. Estoy de acuerdo. Pero luego dices que es una forma comisiva. Enseguida que es una regla, Arturo. Luego dices que no, que es un principio general. Luego dices que la comisión por omisión es un dispositivo modificador o regulador del tipo. Eso nunca lo había escuchado. Y luego agregas lo de propia mano. Dices, no, mira, la comisión por omisión es un dispositivo modificador del tipo de los denominados delitos de propia mano. O sea, estás reduciendo la comisión por omisión, Arturo, no sé si consciente o inconscientemente, solamente a 2 o 3 delitos que son susceptibles de cometerse, digamos, por propia mano. ¿Cuáles son los delitos que se cometen por propia mano? Los que no aceptan autoría mediata. No es justo, no es correcto, no es adecuado, no es técnicamente aceptable que la comisión por omisión se reduzca a los casos de delitos de propia mano. Luego, te refieres a la calidad de garante del omitente y estableces que la moral, fíjate que la moral fundamenta el deber jurídico de actuar o la calidad de garante. Y lo refieres en 2 ocasiones. Yo pensé al principio que pues era un error. Todos tenemos errores gramaticales, pero lo constaté en 2 casos concretos que estableces. Tache, tache, tache. ¿Por qué? Porque la calidad de garante desde 1801, gracias a Anselmo von Feuerbach, exige un deber jurídico de actuar, más no un simple deber moral. Una de las grandes aportaciones del padre del derecho penal moderno, Anselmo von Feuerbach, precisamente fue ese, Arturo. También afirmas que en los casos de injerencia no debemos entrar al estudio del comportamiento precedente. Mira nomás. O sea, el comportamiento precedente ha de ser culposamente cometido porque de lo contrario, en los casos de injerencia, no estaríamos ante una comisión por omisión, sino ante una acción dolosa. Bueno, yo creo que estos problemas se derivan de tu concepto de conducta fáctica que te impiden estudiar el dolo y la culpa al interior de la conducta. Es decir, tú separas a la conducta, la separas del dolo y de la culpa. Yo preveía ese problema, Arturo, cuando pertenecía a la comisión redactora del CNPP.
No por nada en el 141 establecí y redacté una palabra clave, que es la palabra naturaleza. Y dice el 141, la conducta por su naturaleza jurídica o es dolosa o es culposamente cometida. Y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta es uno de los elementos de la clasificación jurídica del hecho. Así que no te acepto rotundamente que separes la conducta del dolo y de la culpa, porque lo interno y lo externo de una conducta típica en realidad son inseparables. La historia lo demuestra. ¿De qué les sirvió a los alemanes y a los mexicanos haber distinguido la conducta, haberla separado del cuerpo del delito y llevarse lo externo, lo subjetivo a la probable responsabilidad? Puro galimatías. No, realmente la conducta típica en su aspecto externo y en su aspecto interno son inseparables. Pero bueno, en fin, perdón que me emocione un poco, pero me siento como en un examen de profesional. Bueno, por otra parte, ya aquí está el desarrollo, ¿no? De los temas, porque yo nada más estoy leyendo pues por así decirlo, el resumen. Leo la conclusión. Falso y contradictorio que la comisión por omisión posea, Arturo, las 6 naturalezas jurídicas que tú te refieres. Eso es falso y contradictorio. Una figura no puede reunir esas características, esas naturalezas jurídicas diferentes, distantes. Yo creo que si por ti fuera, definirías no solamente a la comisión por omisión, sino también a las acciones libres en su causa como 2 fantasmas errantes que andan por todas partes de la estructura del delito. Eso no puede ser así y no es así. Entonces, falso también que la calidad de garante se pueda fundamentar desde la moral. Y aquí entro al último tema, que son, bueno, pues son, me parece que 30 y tantos puntos ya muy claros. Por el momento ya expuse 3 temas específicos y quisiera escuchar tu réplica, porque mira, ya son 18:30, entonces ya me llevé los 15 minutos que tú habías tomado. Ahí está. Adelante, te escuchamos, Arturo. Hombre, por supuesto. Pues, primero que todo, muchísimas gracias por darte el tiempo. Segundo, mi estimado Rubén, creo que vas a tener que volver a leer ese libro. Y no te culpo, porque se tratan temas de verdad complejos, que es complicado que cualquiera los entienda a la primera. Sobre todo cuando estamos acostumbrados a basarnos en teorías del delito. Fíjate, yo jamás podría referirme ni a ti ni a nadie, porque no estoy en ningún examen profesional, que lo que dices o dejas de decir es un craso error. Pero sí creo que es una peligrosa confusión, Rubén. Tú, como dije al principio, has preparado ministerios públicos, has preparado jueces. Es decir, tienes inclusive una mayor responsabilidad de la que cualquiera de nosotros podría tenerla, por lo mismo de tu trayectoria y del respeto que yo he dicho para la misma. En esta calificación de examen, escuché solamente que nunca habías oído nunca habías leído, déjame corregir, nunca he escuchado, nunca he leído lo que dices, mi estimado Arturo. Una cosa tal vez sea la no coincidencia y otra que falte objetivamente una razón. Dices inclusive, Rubén, es que no te acepto, pero no te acepto ¿con base en qué? ¿En lo que dijo alguien en 1325? ¿En una tesis? ¿En un código? Esto es bastante sencillo. Tocaste 3 puntos en específico. Vámonos muy rápidamente. Por cuestiones de tiempo, sé que te tienes que ir, pero no pasa nada, lo hacemos rápido o como tú lo vayas señalando. Primero a la parte de la injerencia. Quiero tratar de entender que para justificar que la conducta está en el tipo penal, haces un análisis de una de las 4 calidades de garante que normalmente tenemos en materia común y una de las 3 calidades de garante
que tenemos en materia federal. Craso error. Bueno, dije que no iba a decir craso error. Peligroso, Rubén. Peligroso. Tú sabes perfectamente, yo lejos de decirte que es un error, te voy a decir, recuérdalo, mi estimado Rubén, la calidad de garante es uno de los elementos que forman esta conducta en comisión por omisión, que tú misma has dicho que no es fáctica porque tú tienes el aspecto de la normatividad. Y la comisión por omisión, por supuesto, que tiene una base absolutamente normativa. Si esto es verdad, mi estimado Rubén, ni siquiera tendría yo por qué preguntarte. Cuando hablamos de una actividad precedente culposa o fortuita, una cosa es la conducta que genera el peligro que está en esa actividad de injerencia, y otra cosa es la conducta de comisión por omisión, que es la no evitabilidad, que es la inervación muscular, si lo ves desde el punto de vista ontológico, para no hacer nada, y desde el punto normativo, el no cumplir con tu deber jurídico de evitar el resultado. Creo entonces que ahí estás confundiendo de una manera bastante peligrosa la conducta que genera un peligro con la conducta de la comisión por omisión. Tan es así que si me pongo en el plano de una conducta completamente normativa en la comisión por omisión, no lo digo yo, te cito lo que dice la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su amparo directo en revisión 92-2018, que ya lo conoces porque me lo has hecho saber, en donde nos dicen que para que haya una conducta de comisión por omisión, no basta la calidad de garante. Entonces, la calidad de garante por injerencia es diferente, está separada, no tengo por qué decírtelo, tú eres el experto, mi estimado Rubén, de la conducta en la comisión por omisión. Ahora bien, dices también que nunca habías escuchado y hasta un poquito nos espantamos por cómo se atreve este sujeto a decirme tal cosa de la acción libre en su causa. Rubén, tú mismo nos referiste al 15 del Código Penal Federal y nos referiste al 29 del Código Penal de la Ciudad de México, en donde claramente nos señalan aquel que se autoprovoque un trastorno, no una inconsciencia. Y hablas después del maravilloso estado de ebriedad. Dime, por favor, ¿en qué documento de normatividad es que se tienen por clasificados los trastornos mentales? Y si en estos documentos en donde se clasifican los trastornos mentales, existe alguno en donde se pueda provocar por ingerir alcohol. Porque este famoso estado de ebriedad no es un trastorno. Lo que dice el libro, y gracias por dejármelo explicarte, es complicado a la primera de leerlo, es que lo que nos dice la teoría del delito inaplicable sobre la acción libre en su causa es que ésta debe analizarse desde la conducta. Pero con la normatividad mexicana, esto solamente pasa en la inimputabilidad. Porque si la inimputabilidad significa tener un trastorno mental o desarrollo intelectual retardado por medio del cual no comprendas el carácter ilícito o te puedas encaminar conforme al mismo, queda claro que ya pasamos el primer estadio de la conducta. En este sentido, para culminar esta parte y también dar las réplicas más rápidas, debo de comentarte que en México, aunque el 15, a ver, de cada 10 casos, ¿cuándo utilizas el Código Penal Federal para un asunto del famoso estado de ebriedad o del maravilloso estado de ebriedad? No, no, Rubén. Yo no sé ni siquiera por qué siguen dando clases la mayoría de los operadores con el Código Penal Federal. Involucionado, obsoleto. Se tiene que conocer, por supuesto que se tiene que conocer. Pero mira, tomando en cuenta el Código Penal Federal o el de la Ciudad de México, al final del día, aunque uno sí nos hable de una provocación dolosa o culposa, que es el federal, y normalmente los otros no, algunos sí, pero el de la Ciudad de México, que es más evolucionado, no. La pregunta es, ¿realmente importa? ¿Has conocido, has estado en una audiencia en donde en una acción libre en su causa, el Ministerio Público que trate de enmendar esta imputabilidad se preocupe por mencionar la autoprovocación dolosa y culposa? Y no me vais a decir que no se preocupa por desconocedor o por ignorante, porque ya estamos haciendo muchos calificativos y muchos adjetivos. No es así. La realidad es que en México, normativamente y armonizadamente, no importa si te provocaste dolosa o culposamente. Te pongo un claro ejemplo. Aquella persona, sujeto A, que se da cuenta de que su esposo está con un amante en el hotel.
y se autocoloca, vamos a suponer que el alcohol efectivamente provoque un trastorno o a través de un alucinógeno, en un estado en el que posteriormente va a poder decir, espérenme tantito porque estaba yo ante una ausencia de conducta. ¿Importará realmente analizar si se lo provocó para darse valor, es decir, dolosamente, o si ella estaba en una fiesta en el maravilloso estado de ebriedad cuando se enteró que su esposo estaba con un amante en el hotel, como para que el Ministerio Público en una audiencia real en México diga, ah, lo que pasa es que fue culposo porque ya estaba en estado de ebriedad? No, lo que pasa es que fue doloso porque se colocó para darse fuerza. Dime, por favor, una sola tesis normativa. No me digas que el artículo 15 otra vez, que por qué dice culposa o dolosamente. Dime cuál es la consecuencia, Rubén. Tú siempre has dicho que un principio, una regla sin consecuencia no tiene ningún efecto. ¿Qué consecuencia, en qué tipo penal básico, complementado, especial, regla, principio, nos dice que ante la autoprovocación dolosa o culposa se elevará o disminuirá la pena? La realidad es que todos sabemos que si existe un estado de ebriedad, hay alteración voluntaria cuando la conducta pasa el límite de los elementos negativos y se realiza dolosa. Y posteriormente, si estaba en la fiesta, ya estaba en estado de ebriedad y así va y realiza la conducta, pues obviamente estaremos hablando de un mismo elemento exactamente como lo sería el homicidio calificado, ya que la única diferencia sería realizar un hecho culposo en donde no estamos hablando de una calificativa, sino de una acción libre en su causa. Pero rápido, ya para no entrar en detalles, mi estimado Rubén, y en el punto en específico, y con esto ya te dejo a ti para que sigas en tu réplica. Tú nos dices, me duelen casi los oídos cuando dices que la conducta no está en el tipo penal. Yo te pregunto, tú compartiste hace ratito un documento, permíteme compartir esto. La conducta, dice aquí arriba, no tiene ni dolo ni culpa porque no está en el tipo penal. Y abajito tenemos con amarillo una parte en donde dice tipo penal. Creo que estamos de acuerdo, no tengo ni por qué preguntarte que esto es un tipo penal. Se le conoce como un tipo penal de homicidio. Sin que yo me sienta en un examen de grado ni de licenciatura, te preguntaría, ¿dónde está la conducta? Aventé la pregunta. ¿Quieres que ya conteste? Por favor, mi estimado Rubén. Bueno, mira, en este tipo de homicidio la conducta consiste precisamente en privar, en matar a otro. Privar de la vida. Excelente. ¿Qué pasaría si esa privación de la vida se diera por una fuerza física interior irresistible? Tampoco tengo que preguntarte porque te he escuchado y tú no estás en contra de las causas de ausencia de conducta. Hasta donde sé, comulgas precisamente con los criterios y con la utilidad de nuestro sistema respecto de un abismayo, una vis absoluta, un sueño, un sonambulismo, pero quedémonos con la fuerza física interior irresistible. Entonces, si esta privación de la vida que tú mencionas como conducta se da por una fuerza física interior irresistible, es decir, una causa de ausencia de conducta. Te pregunto, ¿hay privación de la vida, pero no hay conducta? Mira, la conducta y el resultado son cosas diferentes. Este 123 lo tienes que interpretar en relación al artículo 3 del Código de la Ciudad de México. Toda conducta, léelo así. Perdón que te interrumpa, Rubén, pero yo sé que eres experto en darle la vuelta. Nada más contéstame. No, en serio, léelo así. Primero lee el 3, la conducta jurídico-penalmente relevante o es dolosa o es culposamente cometida, y luego el 123. ¿Qué significa? La conducta de privar de la vida a una persona debe ser dolosa o culposamente cometida. Enseguida, si tienes un caso de ausencia de conducta o de voluntad, estamos en presencia de una causa de atipicidad por la falta de un elemento del tipo, como lo establece el artículo 29, apartado a fracción primera. Primera y segunda. Excelente, yo lo leo, pero nada más una cosa. La conducta dijiste que es privar de la vida. ¿Se privó de la vida, sí o no? Sí. ¿Pero hay ausencia de conducta, sí o no? Mira, es que la conducta no abarca el resultado. La conducta no abarca el resultado, mi estimado amigo. La conducta no abarca el resultado. Y leer una conducta típica desprovista de dolo y de culpa es la peor arbitrariedad que puedes cometer.
¿Toda Última conducta pregunta típica respecto al o es tema. dolosa o es culposa? Última pregunta respecto al tema. Tú me dices, y me dices bien, vete al 405, porque la fracción primera nos dice que habrá atipicidad por ausencia de voluntad o de conducta. Si la conducta está en el tipo, y en este caso es privar de la vida, ¿qué no bastaría con que nos dijeran que haya tipicidad cuanto falte uno de los elementos del tipo penal? Es decir, al no haber privación de la vida, ¿no faltaría uno de los elementos del tipo penal? La pregunta es, el hecho de que sigan vigente en nuestra dogmática mexicana las causas de ausencia de conducta no implica la posibilidad de destruir el delito, y tú lo sabes perfectamente. Conducta más tipicidad, ilícito penal, más antijuricidad, injusto, más culpabilidad, delito. ¿Qué Te no recuerdo que implica? ya estás en el límite de tiempo, porque si no, no vas a dejar a mí Esta exponer. pregunta ya. ¿Qué no implica precisamente la existencia de las causas de ausencia de conducta, mi estimado Rubén? Claro que sí, mira, ¿Que Arturo. se puede eliminar de manera aislada la conducta sin entrar al dolo y la culpa? Mira, ya me toca a mí exponer, ¿sale? Adelante, mi estimado Rubén. Mira, un servidor redactó tanto el 405 del CNPP como el 29 del Código Penal de la Ciudad de México y sus demás correlativos en la República Mexicana. O sea, el 405 ve que tiene la misma estructura del artículo 29 de la Ciudad de México, igual en Durango, etcétera, en veintitantos códigos de la República. Entonces ese 405 cumple una función muy importante. Ahora, si tú tienes un problema respecto de que, pues, ¿por qué en un caso de atipicidad la ausencia de conducta no es una exclusión del tipo? ¿O por qué juega la misma función que la exclusión del tipo? Realmente, Arturo, lo que te falta estudiar, te propongo que estudies, es un tema muy interesante que se llama concurso de distintas causas de atipicidad de la misma naturaleza. Pueden concursar las causas de atipicidad. Puedes tener un caso de ausencia de conducta, la cual implica ausencia de elementos del tipo, la cual implica ausencia, digamos, de la antijuridicidad de la culpabilidad, porque no puedes tener antijuridicidad sin tipo ni culpabilidad sin antijuridicidad. Entonces te recomiendo, y a quienes nos escuchan, les recomiendo estudiar el tema de concurso de causas de atipicidad de la misma naturaleza, concurso de causas de justificación de la misma naturaleza, concurso de causas de inculpabilidad de la misma naturaleza, porque válidamente puedes tener un concurso entre distintas causas de justificación y de inculpabilidad inclusive. Pensemos en una persona inimputable. Esa persona inimputable, por supuesto que puede actuar en defensa, en legítima defensa. Y ahí tienes cómo pues tiene una causa de justificación, legítima defensa, pero también tiene una causa de inculpabilidad, la inimputabilidad, y ahí concursan. Entonces, mira, este tema realmente no tiene ninguna repercusión práctica. Ahora, te devuelvo el problema a la acción libre en su causa que me hiciste favor de comentar. Me estoy acelerando un poco porque ya faltan 15 para las 7 y a las 7 empieza mi clase. Mira, en tratándose de las acciones libres en su causa, estimado Arturo, te aseguro que desconoces su historia. No tienes el menor sentido de la historia de esta materia, ¿no? O sea, y yo difiero mucho de lo que dices, primero leo la ley y después conozco la historia. No, Arturo, no puede haber o existir una ciencia con pleno valor sin historia. Las acciones libres en su causa datan las culposas de 1892. Y te puedo decir el caso por el cual surgió. Y las acciones libres en su causa, Arturo, dejaron de existir desde el 22 de agosto de 1994, digamos, una jurisprudencia histórica en Alemania. ¿Y eso en qué repercute en México? En México, las acciones libres en su causa culposamente cometidas, que como tú lo has dicho, pues están en todos los códigos penales de la República, tache, falso. Se escucha bien decir los códigos penales de la República en México regulan las acciones libres en su causa culposas. Error. Solo lo hace el Código Penal Federal y a lo mejor algún otro
como Sinaloa o Nuevo León, o quizá Jalisco, pero son contados. Ahora, tú me preguntas, ¿dónde está la diferencia entre una acción libre en su causa dolosa y una acción libre en su causa culposa? Pues la diferencia es monumental por todas las consecuencias que eso conlleva. Y me dices, bueno, platícame un caso de una acción libre en su causa dolosa. Con todo gusto. Simplemente basta pensar en una persona que se autocoloca, momento uno, en un estado de inimputabilidad para desinhibirse frente a su víctima y comete una agresión sexual. Bueno, pues allí ya tienes, evidentemente, un abuso sexual agravado, consumado instantáneamente donde intervino el autor directo bajo una acción libre en su causa dolosa. Para mí, ¿dónde está ubicada la acción libre en su causa dolosa? Porque no has respondido la pregunta central en el sentido de saber por qué le das, Arturo, a la acción libre en su causa 10 naturalezas jurídicas contradictorias. Eso no lo has respondido y está bien que no nos lo digas, porque tendrías que aceptar con toda humildad que no solamente desconoces la historia, sino también su naturaleza jurídica. Lo mismo con la comisión por omisión, Arturo. A la comisión por omisión te le refieres como una regla y dices que la comisión por omisión no es una conducta, pero tú mismo te contradices en tu texto. Más adelante dices que sí, que cómo no, que claro. Y ahorita nos quieres dar a entender que la acción libre precedente, que fundamenta la calidad de garante, pues no forma parte de la comisión por omisión. Tache, Arturo, porque sin esa comisión, sin esa acción libre precedente que puede ser culposamente cometida, no tienes calidad de garante y no tienes, en consecuencia, una comisión por omisión. Y bueno, otra cosa que quiero resaltar, porque llevo prisa, es el tema del error. Dices que la comisión por omisión es una figura jurídica que se resuelve por algo que tú llamas la teoría del error. ¿Y en qué consiste la teoría del error de Arturo Castañeda? Esa teoría del error, según tu libro, dices que consiste en que cuando se tiene un error respecto de una calidad de garante y ese error es inevitable, invencible, dices, se excluye el dolo y queda subsistente la pena por el delito culposo de que se trate. ¿Hablas en serio, Arturo? ¿En serio eres capaz de castigar a una persona que tiene un error insalvable, insuperable, invencible? ¿Sabes que con esa expresión estás contrariando a todo el derecho penal vigente en México? Cualquier código penal de la República te va a decir que un error de tipo o de prohibición invencible excluye la consecuencia, excluye la pena, porque no puedes castigar lo inevitable, lo invencible o lo insuperable. Entonces ese es un craso error. Por otro lado, dices que en los casos de omisión, que no hay causas de justificación. Imagínate qué terrible. Ni tampoco causas de inculpabilidad para los delitos de omisión. Supe recientemente de un médico exhausto que se quedó en guardia 2 o 3 días trabajando como anestesiólogo y sabes que yo todo desmayado en una de esas, o sea, trabajando en su trabajo, se desvanece, se desmaya, Arturo, y tú le sales con tu libro y le dices, mira, los delitos de omisión ni se justifican ni se disculpan. Da toda vez que, en tu criterio, las causas de justificación y de inculpabilidad están hechas solamente para los delitos de acción. Error. Arturo, así como tú eres directo al preguntar, adelante, Arturo. Dime qué respuesta le das al hecho de ¿Qué respuesta le doy al médico? al error invencible, insalvable. Le diría, no leas mi libro ni el de Rubén en primer lugar. Le diría, léete el criterio jurisprudencial que no inventé yo, Mira, que habla de una teoría de los errores, Rubén. ¿Pasar por alto a la ley? Nadie está pasando por alto la ley. No, no leas el libro de Rubén y el de Arturo. Arturo. Mira, no leas el libro de Rubén y el de Arturo. La República te dicen que cuando es invencible un error de tipo de pero fíjate lo que la pena. no leas el libro de Rubén y el de Arturo.
lee el amparo en revisión, otro amparo diferente al que te dije la vez pasada, 19 del 2019, que habla de la teoría de los errores. Y No con es eso, teoría, Arturo, no es teoría. susténtate. Pero fíjate, mi estimado Rubén, mis 5 minutos para que te queden tus últimos 5 si quieres. Dale. ¿No me contestaste el ejemplo de la mujer que se da cuenta del amante? ¿Cuál es la diferencia en que se autoprovoque dolosa o culposamente? Y te dije que Fíjate, la diferencia de una provocación dolosa o culposa es pero fundamental, dame, toda dame vez que chance las mis acciones cinco, libres en su causa dame chance culposas mis no 5 existen. minutitos. Dame chance Las mis 5 acciones libres minutitos. en su causa no existen, Arturo. Dame chance mis 5 minutitos La- porque traes la- prisa, Rubén. las acciones Fíjate, libres en su causa culposas no existen en la ley, Arturo, y búscalo las en el acciones libres en su causa, Rubén, lo que yo digo en mi culposas libro, no existen. es que no importa si son culposas o dolosas. Yo no digo si existen o no existen, yo digo que no está regulado una producción del dolo y la culpa. Por eso te dije, ¿qué diferencia habría entre una provocación dolosa y culposa? No hay diferencia. La única No, ¿cómo diferencia, no? ¿Cómo no, Arturo? ¿cuál Lee, sería? lee el artículo 28, parte conducente del Código Penal del Estado de Durango, que te dice, cuando tengamos una acción libre en su causa culposa, se establecerán las reglas de los delitos culposos del delito de que se trata. Un servidor incorporó a ese código Sabemos y muchos inclusive que hemos otros leído esta fórmula. el de Hidalgo, el de Sí, Hidalgo, también y artículo conocemos 15 o perfectamente 16. que tú has participado en este, 2016, no, en y por 2016. supuesto que lo conoces a la perfección. Pero fíjate, mi estimado Rubén, nunca dije, y está grabado, que la calidad de garante no formara parte de la comisión por omisión. Pues dices Lo que que no forma dije, parte de la no, está grabado. Lo que dije es que la injerencia, es Ajá. decir, este peligro que se genera, está aislado de la conducta de evitación. Y eso no me lo puedes negar. No, Arturo, no está aislado de la... Eso no me lo puedes negar. Una vez que produces algo culposa o fortuitamente, te haces garante y posteriormente unes esta calidad de garante a los requisitos de la conducta de comisión por omisión para saber si efectivamente se va a producir o no se va a producir. Dos, en el caso del médico que se desmaya, repito, también le diría, no leas a Rubén ni a Arturo. Por supuesto que no hay una causa de justificación como sucede para los delitos de acción. Obviamente, si eres un juez, y lo he platicado muchísimas veces, pues tienes tu código y no tienes de otra. Pero en los amparos en revisión se señala claramente que la justificación para una comisión por omisión está analizada en elementos diferentes, como sería la posibilidad físico-intelectual de evitar el resultado. Y este no es un concepto que yo me inventé. Eso No, es, pues está en una interpretación de una no es tesis que... interpretación. Entonces, Sí, como me invitas a estudiar el concurso de atipicidades, que dicho sea de paso, pues no es tan complicado y lo conocemos, pero tú aseveraste que no, lo voy a volver a estudiar, mi estimado Rubén. Te invito a estudiar el 92-2018. Te invito a sí, estudiar para que veas que eso no es una interpretación. Ahora, para finalizar, Arturo, ya la dame chance conducta, de concluir porque ya... sí, ya por eso, la conducta está del tipo penal, sí o no. ¿Puedes ponerme un ejemplo de un minuto? Porque después te lo avientas en un minuto, como experto que eres, de una formulación de la imputación en el caso de que tú fueras fiscal, haciendo la diferencia práctica respecto de si tenemos la conducta en el tipo o si la tenemos fuera del tipo, y con eso me doy por bien servido. Claro que sí. Mira, La escuchamos. simplemente en un caso concreto donde una persona no tenga la calidad de garante o tenga, por ejemplo, que no sea, si no es servidor público, o siéndolo, tiene una calidad de garante, tiene un error respecto de la calidad de garante. Entonces ahí tengo que señalar que esta persona, pues, es servidora pública, que esta persona es garante por tal razón y que esta persona en su calidad de servidor público debió tener bajo su resguardo, bajo su cuidado, ciertos productos, medios o recursos, en fin, del delito de que se trate. Pero si esta persona me dice, ¿sabes qué? Amigos, si así haces la formulación, nos van a dictar auto no vinculación, pero está bien. Yo sé que es por Pero, tiempo. pero mira, aquí había apuntado un tema y es el de la injerencia. ¿Sabes por qué se llama injerencia? ¿Sabes por qué se llama comisión por omisión? ¿Sabes quién y cuándo? Ah, Por dime. claro, por supuesto que si nos vamos a términos de la historia, en aspectos de la comisión por omisión y hablando de derecho penal mexicano, la comisión por omisión, y lo he explicado muchísimas ocasiones, la tenemos en México desde 1994. La comisión por omisión tiene que ver con una cláusula de equivalencia. Yo sí trato al menos trato de responder las preguntas que me haces,
en donde por supuesto que al existir esta equivalencia, se está produciendo este verbo rector, no conducta, de un tipo penal mediante la omisión. Por eso, comisivamente produces un tipo penal o la actualización de un tipo penal, pero a través de un aspecto absolutamente omisivo. Históricamente en México nos Esa no llega era al la pregunta, Arturo. a partir Esa no del era la 2002. pregunta. Esa ¿Cuál era no la era la pregunta? pregunta. ¿Por qué se le dice comisión por omisión? ¿Por qué se llama comisión por omisión? ¿Por qué? Porque comisivamente produces o actualizas un tipo penal ante una omisión. Ahora, No, si me vas a decir que eso dicen otros 3 autores, pues a lo mejor estoy en el error, ¿no? no, Arturo. Es que mira, ¿Por qué se llama comisión por omisión, Rubén? así como la injerencia tiene su origen, la comisión por omisión también lo tiene, la omisión simple también lo tiene, la acción libre en su causa también lo tiene. ¿Pero por qué se llama comisión por omisión? Y hay que conocer esa historia. Mira, se le llama comisión. Comisión quiere decir acción por omisión. Esa frase ¿No se lo la dije? debemos a Henry Luden de 1836, igual que la frase omisión simple. Entonces, Henry Luden nos dice en 1836, cuando tengamos una omisión asociada a un resultado material, se le llama comisión por omisión. Si tenemos una omisión asociada a un resultado formal, se le llama omisión simple. Ahora, ¿por qué? La clave está en por qué comisión por omisión. ¿Sabes? Porque es como para comprender que durante mucho tiempo la comisión por omisión y la omisión simple se vio como un subcaso de la acción, ¿sale? Entonces, el problema que tiene todo esto y que hemos heredado es el problema de la causalidad en la comisión por omisión. La cláusula, digamos, de equivalencia o de correspondencia a la que hiciste referencia, la debemos a Galas, 1959. No acaba de ingresar apenas en 2002 en el Código Penal para la Ciudad de México, que lo introdujo, por supuesto, el artículo 16, la maestra Olga Islas de González Mariscal. México. No, Arturo. ¿No entró en 1994 en el Código Penal Federal en el artículo 7? Mira, admite que en historia estás perdido. Pero contéstame, tengo 0 en historia. ¿No entró la comisión por omisión en 1994 en el artículo 7 del Código Penal Federal? ¿Sí o no? Digamos, era viernes 10 de... Ese día, ¿entró 10 o de no? enero, 10 de enero de Entonces 1994. ya tengo 1 en historia, no tengo 0. Sí, ¿No pero no entró su en el Código origen. Penal del No su Distrito Federal origen. en 2002? No su origen, Arturo. Mira, quédate con lo que te sirva y hazle llegar a tu público las observaciones que por escrito te formulé y espera que le dé tratamiento literario a esas observaciones más adelante y que las espere el público también, porque finalmente el público es el que decide. Estamos de acuerdo completamente. A ver qué es lo que pasa con una persona que hace interpretaciones desde la soledad. Yo creo que tomaste varias tesis jurisprudenciales y tomaste muchos conceptos y definiciones, los hiciste propios, esas tesis las fuiste O parafraseando. sea, ¿plagié a los tribunales colegiados? No, las fuiste parafraseando. Por ejemplo, te referiste a la conciencia de la ilicitud y hay varias tesis que citas en donde el dolo y la culpa siguen en la culpabilidad todavía. ¿Sale? O Pero sea, esto es sobre mi libro. Al final del día, eso es una error. conclusión, mi estimado Rubén, sobre por qué Bueno, la conducta sí está en el tipo. bueno, mi conclusión es esta. La conducta está en el tipo y se llama conducta típica, y la conducta típica solo puede ser dolosa o culposamente cometida, y solo la conducta típicamente dolosa o típicamente culposa es jurídico penalmente relevante. De ahí Una que, Una sí, última pregunta, porque ya vi que estás en el tiempo y no te queremos tampoco quitar clase de ejido. adelante. Rapidísimo nada más. ¿Tú crees que sin la modificación al 405 respecto de la teoría para que la conducta fuera típica, hubiera podido utilizarse el 421? Mira, el 421 se refiere a la responsabilidad penal de las empresas, también lo ¿Lo hubiera redactó. o no hubiera? Mira, déjame contestar, Arturo. Es que me gustaría Cuatro- un sí, un no y después que lo argumentes. no, espérate, mira, Ok, 421 adelante, en Rubén. todo,
421 y todo el capítulo lo redactó un servidor. Igual que el 405, 406, 410 y 141 en la parte conducente a la clasificación jurídica. La clasificación jurídica te lo va a decir muy fácil, que la conducta por su naturaleza o es dolosa o es culposamente cometida. Hace un ratito te refieres a una formulación de imputación como si yo fuera solamente a decir, mire, siendo tales horas, usted tal, tal. Esos son hechos y digamos, sí, son hechos o conductas fácticas, ¿sale? Pero yo parto de una idea básica que solamente los hechos típicos son susceptibles de imputación. Y creo, ya para cerrar, que un hecho no lo conoces hasta que no lo clasificas. Es como las personas, Arturo. No sé si has escuchado que a una persona no la conoces sino hasta que no la amas realmente. Así es esto. Un hecho no lo conoces hasta que no lo clasificas. Por ejemplo, un caso sencillo y con esto me despido. X1 roba un celular, enseguida lo destruye. X1 roba un celular y enseguida lo vende a un tercero. Entonces, tú puedes ver que esos hechos no se conocen realmente hasta que no los clasificas, Arturo. Pero bueno, mira, espero una contestación a mis observaciones que te hice al Y principio. yo espero la contestación. ¿Se hubiera podido el 421 sin el 405? ¿Se hubiera qué? ¿Podido el 421 sin el 405? Si hubiera podido el 421 sin el... ¿Hubiera No, tenido legitimidad el todo está 421 organizado. sin el Todo está, 405? mira, Ya, con eso me quedo. el 405 se refiere a una conducta típica, típicamente dolosa o culposa, y el 141 también se refiere a la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, y el 405 también. ¿Por qué? Porque con eso le entramos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Claro, exacto. Eso ya estaba así respondido. Entonces, si no ponemos el 405 y No hay dejamos la 421. conducta y la dejamos, un servidor lo redactó con esa finalidad. Mira, Claro. si dejamos a la conducta separada del tipo, como antes se hacía en la antigua dogmática, que tú ya citaste de esos libros de editorial por Rúa No es Pasta, antigua, ¿eh? en el cual se encuadra, bueno, pues ahí, ¿sabes qué? Con esa postura de conducta de acción, es imposible una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Teníamos que elaborar un modelo de imputación, Arturo, y que fuera congruente, lógico, y que no cometiéramos los errores como tú de darle 10 naturalezas jurídicas a una figura. Ahí nos debes una disculpa a todos, pero bueno. Lo que se tuvo que hacer es hacer un fraude a la ley para supuestamente sacar lo ontológico de la conducta y permitir la responsabilidad penal de la persona jurídica. Prefiero cometer errores, mi estimado. Ningún fraude a la ley, mira, desde 2014 está vigente y es constitucionalmente válido, ¿sale? Ah, pero no está armónico. Ya va para 11 años esas Pero tiene disposiciones. antinomias. No, pues que las tenga, pero mientras no sean constitucionalmente Cuando esté en la ley, que se válidas, aplique, ¿no? adelante. Entonces, mi estimado Arturo, por mi parte es todo y espérate al tratamiento literario de todas mis observaciones. Hasta pronto. Te lo agradezco, Rubén, y como hacemos en las audiencias, una mano virtual desde aquí. Muchas gracias por estar, por debatir. Esperamos que no sea la última ocasión. Un fuerte abrazo. Gracias a todos y a todas. Maestra Denise, pues por supuesto que ya no tiempo a nadie de preguntar, pero creo que hay manitas levantadas. No, pues es que no entendí el formato. Tengo que ser honesta, no entendí el formato. Es que el invitado lo lleva. No, pues es que lo que yo entendí es que ustedes se dividieron 15 y 15 minutos. A ver, eso es materia de ustedes fuera de... tenemos Sí. gente conectada en la transmisión, por Sí, favor. me perdí un poquito en el formato, por eso No, no pero los no pasa nada, interrumpí. Cris. El invitado, tú sabes que normalmente a veces lleva el Ah, formato. no, sí, el Mauro doctor Rubén Rubén Quintino es para lo quiso 2, llevar 3 de esta horas. manera y tan, no pasa nada. Pero, pues nosotros sí, ahorita no tenemos clase. Yo sé que lo ideal sería que hubiera contestado. Había una el manita doctor. levantada, parece que se desconectó el licenciado, pero a lo mejor la pregunta era para el doctor Quintino, no sabemos. Pero Bueno, pues, si lo volvemos a invitar. como dice la maestra Denise, un formato más a tipo debate que programa. Así, Estuvo interesante y no los quisimos interrumpir. Lo que hizo nuestro invitado. Al final del día, lo único que los dos buscamos, y quiero hablar, me atrevo a hablar también por él, es pues que de alguna u otra manera se aporte algo para el sistema, ¿no? Se busque si efectivamente
estos temas que parecen tan álgidos tienen una repercusión en la práctica o de verdad no la tienen. Si la tienen, por favor, hay que utilizarla. Y si no la tienen, agradezco mucho a todos los que se conectaron. Pero a ver, ¿a qué Amables. ¿a qué se referían con la materia prima? Ninguno de los dos lo dejó establecido. Sí, fue un tema que mi querido Rubén solicitó que se pusiera porque en el documento que les vamos a, bueno, que él les va a poner aquí o se los haré llegar por Indecac, en donde hace, casi es como una réplica o como una copia a lo que ahorita dijo, pero por escrito. Hace comentarios de que la conducta no puede ser la materia prima porque está unida a la tipicidad. Y en el análisis de la obra, que básicamente es lo que realizó Rubén, yo comento que la materia prima del derecho penal es la conducta, porque antes de que puedas analizar la tipicidad, tienes que analizar si hay o no conducta. Entonces, ese era como el tema central en donde él optó por platicarlo, no atacarlo, platicarlo desde varias perspectivas e íbamos tratando de llegar a algo. Pero al final del día, creo que los que ya tienen un avance en esto, por supuesto que lo comprendieron de manera perfecta. Si hay estudiantes o alguien que todavía no, está tan involucrado en materia penal, por supuesto que se les hará llegar el documento. Tienen el libro y tienen además, como cuando sacas un libro, ¿no, mi querida Cris? Y entonces hay críticos que lo analizan, que halago, para que ustedes utilicen no lo que les convenga, lo que es mejor para su sistema. ¿Ok? Siempre lo he dicho. ¿O no, mis estimados amigos y abogados? Sí, si a alguien le quedó alguna duda, vi que escribieron varios comentarios en el chat, pero si alguien quiere Y participar, si me aquí- permiten hacer un comentario, mi querida Denise, sí, no estoy de acuerdo en lo que ponen en el chat de que pésimo debate. Yo creo que al contrario, este no, tipo de estuvo muy debates interesante. enriquecen la academia. No tendríamos por qué estar de acuerdo en todo lo que digamos. Tenemos el derecho a disentir. Claro. Difiero de esta parte y al contrario, yo sí reconozco, y no lo tomen como que es mi amigo y esta parte y todo, reconozco la osadía de mi querido Arturo Castañeda para ponerse a debatir con alguien del renombre del doctor Quintino. ¿Sale? Exacto. No, todos podemos juzgar y criticar y dar opiniones. Y esto lo digo yo, como directora general de INDECAC, no como amiga personal de Arturo Castañeda. ¿Sale? Todos No, podemos decir mil cosas, pero no todos nos atrevemos a hacer esta, porque al final del día es exponerse. Y Arturo se expuso. no, y Ajá, no es la primera entonces, vez que debaten, es ya, Es así la es, tercera. no es la primera vez Pero que no, así debaten agradezco es, y se mucho los pone comentarios. igual de interesante. Yo creo que esto así es. deberíamos hacerlo todos, Sí, siempre claro. de manera elegante, siempre tratar de que sea de manera diplomática. A veces se presta más dependiendo de con quién debates y con quién no. A Pero de veces todo sí se cambian un aprende. poquito las Sí, claro. circunstancias, pero uno debe de tratar de visualizar lo productivo, nada más. Entonces, yo no me quiero poner ni en un plano de que no soy quien para platicar con él, ni de que soy más para platicar con él. Creo que los estudios, la experiencia de ambos, da para que manifestemos nuestras opiniones. Lo único que yo trato es que siempre sean objetivas, objetivas. Y ante eso, pues hay que agradecer también, hay que agradecer, porque Rubén a lo mejor pudo haber dicho, pues también de alguna u otra manera me expongo, ¿no? Entonces, hay que agradecer cuando alguien toma el toro por los cuernos y platicas de frente, independientemente de las vicisitudes que pasen por ahí dentro de la plática. Muchísimas gracias, Indecad, Cris. Sabes que esto es un parteaguas, no se hace normalmente, no se pone a confrontar ideas de manera elegante, de manera respetuosa, y pues por supuesto que también agradezco a todos ustedes, mi querida maestra Denise, pero sobre todo a ustedes que tratan de utilizar esto más allá del chisme, más allá de la sangre, más allá del debate, como algo en donde podamos obtener algo bueno para el sistema. No, y ¿Quién tiene aparte las que es manos muy levantadas? benéfico para todos Héctor, los que nos escuchan, que Héctor tengan y estas Carmen. posturas tan diversas, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a ir cerrando, si les parece, con la participación del maestro Héctor Rodríguez y la maestra Divina, de manera clara y concreta, ¿sale? Héctor, ¿puedes activar tu micro? Parece que no Ay, puede. Creo que no lo Están dejan. silenciados los micrófonos. no se escucha, Héctor, ya lo habías activado. Creo que no lo dejan. A Están ver, ¿quién está silenciados. como anfitrión?
¿Ya puedes, Héctor? Ya, buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Buenas Sí. Mi tardes. estimadísimo amigo. Como dijo la maestra Cristina, Arturo, a la cual quiero mucho y la saludo. Rápido, conciso, preciso y precioso. Ah, no, eso es mío, ¿no? Lo último, preciso. Los debates son para debatir. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo a los debates. Sí. Y hay que defender las posiciones que uno tiene. El, gra- el debate nos debe de llevar a conclusiones. Y un buen debatista tiene que convencer al otro de sus conclusiones, persuadirlo de que está mal, pero a través, con caballerosidad, sin serlo personal. Pero un debate es un debate, señores, sin gritos, sin nada. Eh, no es que se alimenten este debate los egos, yo no estoy de acuerdo con eso. Cada uno defendió su posición. ¿Pueden ser posiciones contrarias? Sí, pueden ser posiciones contrarias. Aquí lo importante para nosotros como alumnos es llevarnos lo que interesa para los debates en la audiencia. En la audiencia. Por ahí un compañero escribió, ¿y de qué me sirve la historia en la audiencia? Y sí es cierto, ¿de qué me sirve la historia en la audiencia? Me sirve la ley, lo que está vigente. Y me estoy de acuerdo con ello. Este, vamos a llevar, voy a llevar la historia, bueno, las audiencias de por sí son largas, no es llevando historia, ¿no? A mí me pareció que, y lo más importante para ambos debatientes, el que expone, se expone. Así es. Y se necesita mucho valor para ambas cosas. Y el maestro Quintino es un grande. Y con todo respeto hay unos compañeros, con todo respeto y sin el ánimo de ofenderlos. Y se lo dice un güey que ya tiene 65 años. No tengan ídolos. Arturo no es mi ídolo, lo admiro muchísimo, pero no tengan ídolo, los ídolos se caen, los ídolos son de barro. Tengan a gente que admiren, que quieran ser como ellos, pero no tengan ídolos porque luego se les van a caer. Yo sé lo que les digo, cuando se casaron, ay, es que el idolatro. Y al rato se divorciaron. No que le idolatrabas, mi rey. No te, los ídolos tienen los niños y los muchachos. La gente grande, los maduros, tenemos a gente que admiramos y que pretendemos o luchamos ser como ellos. No queremos ser ellos. Yo no quiero ser Arturo, pero sí quiero tener los conocimientos de Arturo. Yo no quiero ser Quintino, pero sí quisiera tener también la historia que conoce Quintino, ¿no? Y ya con esto me despido porque Oye, ¿quieres tu media hora? No, muchas Ya, gracias. ya, Tienes ya, toda la ya, Héctor, razón. por favor. Y la admiración debe ser siempre, además, tener una interrelación, ¿no? Todos tenemos algo que admirar del otro. Entonces es la única manera en donde podemos ser lo más completos posible. Sí Para podemos cerrar, tener ídolos, pero que no nos ganen las pasiones, nada más. Divina tiene la mano levantada desde hace ratito. Carmen Hernández. ¿Sí está habilitado el micrófono de Divina Carmen? Sí. Pues parece que no. Bueno, pues no sé si quieran ustedes cerrar con algún comentario. Sí leemos también a los que están en redes sociales. Sí. Hay un comentario que me Simplemente- parece interesante de Claudio Tena, que dice, se debe de atacar, criticar y controvertir las ideas con las que no se concuerda, no a las personas. Y la Exacto. finalidad precisamente de este programa, y su nombre lo dice, es derecho de réplica, es ese, debatir, criticar, controvertir, dar mi punto de vista y tener el derecho a disentir. No hablamos de cuestiones ni críticas de carácter personal, ¿sale? Entonces, pues no sé, ustedes, Arturo, para que vayan cerrando, por favor. Sí, maestra Cris, Me ya iba a se decir. activó el micrófono. Sí, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Carmen. Sí, yo creo que son dos posturas diferentes y se ofrende siempre cuando hay, yo creo que es algo muy útil y yo no le veo el que no sea algo, ¿cómo se dice? Que si hay ídolos o no hay ídolos. Yo creo que aquí aprendemos de dos grandes juristas. Felicitaciones a los dos para atreverse a hacer, vaya, esta disertación de esa manera. Es todo. Muchas gracias, Carmen. Sí, efectivamente.
más que osadía, como lo dicen aquí en el chat, es simplemente estar seguro de una postura, no tener la misma idea con alguien más y atreverse a platicarlo, a dialogar, insisto, dependiendo del debatiente o del invitado, cambia a veces un poco a poco esta parte, pero al final del día, pues es un granito de arena, o sea, tampoco lo veamos como una osadía y demás, aunque respeto, ¿no? Esa parte. Adelante, Luis. A su micrófono. ¿Ya puedes, Luisito? Ya, gracias. Bueno, primero que nada, la verdad los felicito a los dos. Yo conozco a Rubén desde hace como 30 años ahí y también al doctor Castañeda, ya lo sigo, ¿no? Y la verdad, yo no veo que haya mucha discrepancia, pareciera que sí. Más que nada, cada quien tiene sus puntos de vista en algunas cuestiones, por ejemplo, donde no estoy muy de acuerdo con Quintino, con Rubén, es que por qué puso 10 conceptos, ¿no? El doctor Arturo Castellada, bueno, se puede ver como un principio, se puede, o sea, yo no, yo siento que eso no es algo de fondo donde debemos estarnos ahí discutiendo, ¿no? O sea, yo veo que los dos aportaron muy buenas ideas y, por ejemplo, en la conducta, pues yo así lo veo de simple, pues la conducta simplemente pertenece al mundo fáctico y la conducta pertenece al mundo jurídico, ¿no? En la forma que está redactada, ¿no? Eso digo, lo estudió la doctora Geisler desde hace mucho, lo particularizó, ¿no? Entonces, pues yo la verdad, yo sí aprendo mucho, tanto de Rubén como del doctor Castañeda, porque yo sé que uno es más así como más historiador, ¿no? Como lo bien lo dijeron. Y por ejemplo, el doctor Castañeda, pues es más práctico. Y al final, pues sí, nos sirven las dos cosas. Pero yo como lo veo, yo hice mi tesis doctoral, por ejemplo, de las teorías del delito como métodos de interpretación, ¿no? De materia del contrabando y la defraudación fiscal. Entonces yo como lo veo es que una cosa es lo que dice la ley y hay veces que las teorías del delito nos van a ayudar para interpretar esa ley. O sea, y hay que ver nomás cuáles son los límites para poder ver que no esté contrariando la ley misma. Entonces, a mí yo sí me quedo con eso de que las teorías del delito nos sirven para interpretar la ley. Por ejemplo, algo sencillo, cometa el delito de homicidio que priva de la vida a otro. Pues todos sabemos que si alguien apuñala a alguien o alguien le dispara, pues es muy sencillo decir, pues hay un homicidio. Sin embargo, hay veces, ocasiones, que eso también ya se ha estudiado muchísimo, hasta dónde llega la responsabilidad, ¿no? Hasta dónde se le puede imputar un delito de homicidio en ciertas circunstancias que no son tan claras. Entonces, para eso creo que nos sirven las diferentes teorías del delito. Y no vamos a ocupar una teoría del delito, el causalismo, el neocausalismo, el finalismo, la teoría funcionalista, no, así completa. Sino solo vamos a ocupar, yo así lo veo, algunos puntos en específico de alguna de las teorías. Por ejemplo, nunca va a desaparecer el causalismo, siempre va a haber causalismo, algunos puntos. Igual teoría neoclásico, el finalismo, la teoría ontológica, todo eso siempre va a haber menos o más. Y el funcionalismo en algunos puntos. Entonces yo no creo que así a fuerza una teoría, no, sino yo nomás tomaría algunos puntos que no contrarieran, como una vez escuché decir al doctor Castañeda, que no vayan a contrariar la ley, pero que sí nos sirvan para interpretarla y que no viole la ley. Yo creo Lo que ese es el armónico, Luis, límite. exacto. Yo creo que ese es el límite, que no contraríe la ley. Pero nosotros para eso nos sirven las teorías del delito, para interpretarla hasta donde podamos y que tener resoluciones más justas, ¿no? Que nosotros queramos más justas, porque alguien podría decir, no, para mí no, para mí sí. Entonces, lógico, el que mejor argumente, pues es el que mejor va a lograr convencer, ¿no? Esa es la teoría de la argumentación. Entonces, nomás, yo la verdad sí los felicito y yo los sigo a los dos. De hecho, con Rubén estoy en un programa de investigadores y ¿cómo se llama? Y con el doctor Castañeda cuando puedo siempre lo veo. Entonces, la verdad a mí sí me gustan esos dos ponentes, ¿no? Y la verdad sí los felicito mucho. Entonces, muchas gracias, porque sí, a mí siempre me aportan muchísimo en mis asuntos. Ujú. Creo que eso es lo Gracias. principal. Muchas Sí, gracias por tu comentario, mi estimado Luis. sí. Pues parece que ya no tenemos más personas que quieran Ya no. participar. Estaba Pedro, pero creo que ya no. Pues muchas gracias a todos. ¿Algo ya no va a manifestar nada, doctor Sensei?
No, pues basta el agradecimiento y por supuesto que hay que volver a ver si pueden esto porque hay cosas a lo mejor Sí. que quedan ahí, ¿no? Cuando él proyecta los cuestionamientos, hay que reanalizarlo. Cuando él hace algún cuestionamiento para mí, lo contesto, también hay que analizarlo. Cuando le pongo el tipo penal y le hago cuestionamientos, hay que volver a analizar, ¿ok? No de una primera pasada se nos pueden ir cosas. Todos lo vamos a ver, yo creo, más veces. Así que muchísimas gracias, Indeca. Muchas gracias, mi querida Cris, mi querida Denise, y por supuesto a ustedes, gracias por conectarse, mi estimado Héctor, la grandiosísima Ministerio Público Solecito, muchísimas gracias, gracias Jimenita por estar por acá, todos, Fernando, Jaime, Luis, Israel, Edwin, Francisco, la acabada, qué milagrazo, un saludo. Gracias a todos. Angélica Estuvieron también. más de 100 personas. Gracias. Muchas Cerramos con gracias, Israel, Miss. creo que decía quería algo y ya nos vamos con él. Ay, es que ya, bueno. Sí, Ya, buenas tardes, gracias por permitirme intervenir. Únicamente es una pregunta rápida y concreta. Eh, Doctor, eh, debatieron que para tu consideración la conducta está en el tipo. ¿Por qué mantienes esa postura tú? Porque Más bien Quintino la mía es dice que que no está no. en el tipo. La Ah, mía es que perdón, no la está tuya en es el que no tipo. está en el tipo Ajá, y la de Quintino sí. ¿Por qué ajá. mantienes esa postura? Bueno, lo explicábamos, ponía el ejemplo de que si yo te pongo el tipo penal, déjame te lo pongo aquí muy rápidamente, sé que no es sesión ni mucho menos. Si yo te pongo aquí el tipo penal, un tipo penal que es privar de la vida a otro, y tú me dices que privar de la vida es la conducta, aunque puede también ser un resultado, que es lo que decía Rubén, pero no tiene nada que ver eso. O sea, ¿cuál es la conducta? ¿No? Privar de la vida. Entonces, fíjate cómo en el supuesto de que esa privación de la vida se diera por una fuerza física interior irresistible, el caso de Moy Muñoz, por ejemplo, ¿no? Eh, pues voy manejando y me da un ataque epiléptico, choca y mata a alguien, ¿no? Hay una fuerza física interior irresistible. En México existen causas de ausencia de conducta. Eso quiere decir que la conducta se puede eliminar sin entrar al análisis del tipo. Y lo que dice Rubén es que el dolo y la culpa están previos a la conducta. Sí, en algunas teorías del delito sí, inclusive Hans Belzer con su, que es ídolo mío, bueno, admiro para que no diga Héctor nada. No, pues sí es un ídolo, ¿no? Hans Belzer, de alguna u otra manera habla de esta acción final, pero en realidad en México se toma mucho parte de, si hablamos de historia, de lo que decía Muñoz Conde, ¿no? Y esta parte de que se entiende aislada del tipo penal. Entonces, fíjate cómo para eliminar la conducta, no necesitas saber si era dolosa o culposa. Basta saber si la conducta se realizó de forma consciente. ¿Cómo lo sabemos? Al analizar las 4 formas de ausencia de conducta. Tanto la vis mayor como el sueño, como la absoluta, como el sonambulismo te dicen que no hay conducta cuando no hay conciencia. Entonces, ¿cómo importa esto en la práctica, mi estimado Israel? Si esto fuera así, la conducta estuviera en el tipo, fíjate cómo al mismo tiempo podríamos tener una conducta, privar de la vida y una ausencia de conducta. Fíjate cómo el 405 estaría errado cuando te dice hay atipicidad por ausencia de conducta y por falta de un elemento del tipo penal. Si la conducta está en el tipo, entonces la conducta es un elemento del tipo. Bastaría con que nos dijeran que al faltar un elemento del tipo, como la conducta, hay atipicidad. Pero cuando te dice que hay ausencia de conducta, tienes que irte a las 4 formas, por lo que en realidad la idea del 405, es decir, que te digan que una conducta es típica o no, no se debió a un cambio en la dogmática, simplemente era un obstáculo para que se pudiera responsabilizar a la persona jurídica, porque si la conducta la dejabas dentro del mundo de lo ontológico de manera aislada, entonces no podrías castigar a una empresa inconsciente, porque no es persona, no tendría conciencia. Entonces se hace una maroma en el 405, pero en realidad queda intocada la dogmática, y por eso la conducta se analiza fuera del tipo. Si eso no fuera así, tú no podrías eliminar la conducta por una causa de ausencia de conducta y tendrías que entrar a analizar el tipo penal y los elementos subjetivos genéricos como dolo y culpa para poder hacerlo. Esas son las razones principales, mi estimado Israel.
Oiga, doctor, y ninguno de los dos mencionó lo del verbo rector. Entonces, ¿el verbo rector es una modalidad o forma de ejecución de la descripción de la conducta o esta conducta se escribe a través del verbo rector? Porque ninguno de los dos lo mencionó. Privar de la vida es el verbo rector. Sí, pero el La doctor conducta- Quintino dijo que era la conducta en sí privar de la vida. Él nunca habló del verbo rector porque considera que la conducta está en el tipo. Pero la realidad es que al estar la conducta fuera del tipo, privar de la vida es el verbo rector Es el y verbo la rector. conducta es la forma en que vas a privar de la vida. Ujú. Y la forma en que vas a privar de la vida es lo que tiene que verbalizarte en una formulación de imputación la fiscalía. Porque Sí. si privar de la vida fuera la conducta y conforme al 311 tuvieras que verbalizar conductas, bastaría con que la fiscalía o el Ministerio Público te dijera, usted privó de la vida. Pero esto no es así. El Ministerio Público verbaliza conductas, no verbos rectores. Una razón añadida para demostrar por qué sostengo objetivamente, no es mi postura, objetivamente que la conducta está fuera del tipo penal. Exactamente. Pero Muchas bueno, gracias. Buena tu postura, espero doctor. que haya quedado Decía Sócrates, solo una mente brillante puede entender una opinión diversa a la suya sin necesidad de aceptarla. Sí, lo comparo Bueno, con pues Sócrates. esperemos que eso sea algo bueno, mi estimado Israel. Y yo agradezco mucho tu pregunta y por supuesto que objetivamente pues trato de darle respuesta. Muchas gracias otra vez a todos. Con relación al debate que te aventaste con Quintino, es ahí el pensamiento de Sócrates. Decía Sócrates, solo una mente brillante puede entender una opinión diversa a la suya sin necesidad de aceptarla. O sea, tú tienes tu postura, Quintino tiene su postura. Y finalmente son posturas entre paréntesis opuestas que finalmente nos encaminan a un mismo sentido, a ver el verbo rector y la conducta, pero que uno dice que sí, el otro que no. Pero me parece interesante. Muchas felicidades. No, Israel, al contrario, nada más terminar diciéndote que por supuesto que yo creo que los dos entendemos, tratamos por lo menos de entender la postura del otro, pero acuérdate que no queda en la postura. Si tienes una postura, hay cambios en la práctica. O sea, si tienes una postura, fue lo que le pregunté al final, ¿qué cambiaría? No quiero meterme en esto, solamente si tienes una postura, tus audiencias las tendrías que llevar de manera diferente a si tienes la otra postura. Entonces, yo les digo, no se queden ni con la de Rubén ni con la mía. Analicen sus fuentes formales, es lo que yo les digo. Ya hablábamos de lo de la teoría y demás, pero pues necesita estar armonizada, ¿no? Como decía Luis, si no está armonizada, pues no es aplicable. Y eso utilícenlo para mejorar un sistema, para que en un sistema no digamos, es que dependiendo del juez, dependiendo de la teoría, dependiendo del caso, y porque eso lo que parece que nos beneficia en un momento, nos perjudica posteriormente porque estamos nosotros mismos autosaboteándonos, ¿no? Pero bueno, Bueno, esa pues sí es muchas una gracias a opinión. todos. Hoy tuvimos muchísima participación, más de 100 personas conectadas. Gracias a nuestra señorita directora, la maestra Cristina Ortega Camacho, por acompañarnos en todo el programa. Gracias. Y a usted, doctor, también por hacer este debate muy, muy interesante. No, hombre, gracias a ustedes. Un abrazo.